Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto verlos, qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos bendiga en esta noche con su palabra, que nos ilumine con la luz. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia y tu bondad para con nosotros. Señor, en que siendo seres pecadores, terrenales, carnales, finitos, Señor, que tú nos hayas mirado con ojos de amor, de misericordia, de piedad, y que hoy tengamos el privilegio de caminar de la mano del Creador de los cielos y la tierra, Señor. Gracias, Jesús, por tomarnos, por guardarnos, por protegernos, pero sobre todo gracias por amarnos, Señor. Gracias porque tú nos quieres cerca de ti, Señor, que seamos a tu imagen y a tu semejanza. Y Señor, te damos gracias por el privilegio que nos estás dando también de conocerte a través de tu palabra, que podamos tener comunión contigo, Señor, y que podamos crecer espiritualmente para llegar a ser tu esposa. Señor, aunque no hubiera ningún premio, ninguna recompensa celestial, con el privilegio de conocerte en esta vida, estamos, Señor Jesús, satisfechos. Señor, te amamos a ti por lo que tú eres, porque tú nos amaste primero. Te amamos porque tú nos rescataste en la cruz del Calvario. Te amamos por tu obra salvadora, Señor. Todo lo que somos, lo que tenemos, te lo debemos a ti, Señor. Así es que en esta noche te damos gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Señor, gracias porque tenemos una Biblia en nuestro idioma, Señor. Gracias por todas las personas que usaste, no solo para escribir tu palabra, sino por los traductores que la pasaron a nuestro idioma, que hoy podemos estudiarla. Gracias por las concordancias, por los libros y sobre todo gracias por los maestros que pones delante de nosotros, Señor. Padre, a ti te damos toda la gloria y la honra. Abre nuestra mente en esta noche. Estamos estudiando, Señor Jesús, los cuatro evangelios, porque queremos conocerte más, para poderte amar más, para entregarnos más, para rendirnos más a ti, Señor. Abre nuestros ojos del entendimiento para que podamos ver las maravillas de tu ley. Te damos gracias por tu obra, Señor. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos. Estoy aquí. Déjeme ver si ya estoy bien. Siempre hago una pruebita con el lápiz y estamos bien. Pues gracias una vez más por acompañarnos. Hermanos, estamos estudiando la vida del Señor Jesús en los cuatro evangelios. Hay una lección que la verdad es que me hubiera saltado esta lección porque estamos estudiando al Señor Jesús y ahora vamos a hablar del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, pero hay algo que yo necesito, que sentí de verdad muy fuerte compartirlo, porque a mí me ha ayudado tener esta enseñanza. Entonces sentí que se las voy a compartir, que es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Esta es la bibliografía. En esta noche no estoy haciendo acopio de ninguno de los libros de la doctora Hicks. La semana pasada sí hubo uno, que es La Preciosa Gema. Estos son los dos principales, se los mencioné la semana pasada. El número dos, yo ya se los compartí. El número uno, les dije, lo tengo en una plataforma que no puedo. Estos, el 3 y el 4, también me ayudan para poder compilar la información que les voy a trasladar la noche de hoy. Estos son los códigos QR, siempre se los añado y gracias a Dios cada semana se añaden personas tanto al estudio por Zoom como a la comunidad de los libros de la doctora Hicks, así es que está bien que se los siga anotando. Este es el enfoque de esta enseñanza y es por eso que no quise evitarla. No entré directamente al anunciamiento del nacimiento del Señor Jesús, al anuncio del nacimiento del Señor Jesús, sino al anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Este enfoque le quiero dar en esta noche, hermanos, y yo creo que les puede servir a ustedes. En primer lugar, número uno, Dios escucha nuestra oración. Van a ver algo muy lindo en esta enseñanza. Dos, debemos vivir una vida de santidad. Eso lo dijimos, lo mencionamos la semana pasada y lo vamos a seguir mencionando en muchas más enseñanzas. El versículo principal no es de los evangelios, pero quiero que lo tengan en mente. Si se lo pueden memorizar, muchísimo mejor. Es el Salmo 65:2 que dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. O sea, todas las personas vendrán al Señor porque el Señor escucha nuestras oraciones. Ese es el enfoque de esta enseñanza.
Quiero contarles cuál es el contexto histórico entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay algo importante. Hermanos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, entre Malaquías y Juan el Bautista, que es el que estamos estudiando hoy, hubo 400 años de silencio. Hermanos, en 400 años Dios no le habló a su pueblo. Hubo 400 años. Por eso es que, y así lo mencionan los teólogos, todos los teólogos a este periodo le llaman el silencio de Dios. Pasaron 400 años, no hubo profecías, hermanos, recuerden que en esta época no tenían la palabra del Señor como nosotros la tenemos el día de hoy, no tenían al Espíritu Santo como nosotros lo tenemos el día de hoy, no tenían la sangre del Señor Jesús. Tenían la sangre de los animalitos, pero no la sangre del Señor Jesús. Y van a ver a Zacarías y a Elizabeth, dos personajes importantes, porque es el anunciamiento del hijo de ellos, cómo ellos se comportaban a pesar de que había 400 años en los que Dios no le había hablado para nada a su pueblo. Eso a mí me llama la atención y me exhorta a caminar de una mejor manera, porque nosotros en esta dispensación tenemos recursos espirituales que ellos no tenían y ellos podían caminar perfectamente bien delante del Señor. Para que nos podamos entender, les quiero decir que también hubo 4 períodos antes del nacimiento del Señor Jesús. Esto es solamente historia, pero nos va a servir para cuando estemos estudiando ya la vida del Señor Jesús, vamos a entender un poco mejor. El primer período, hermanos, es el período persa. Y aquí les anoté, este empezó en el año 450 al 330 antes de Cristo. Siempre que es antes de Cristo, los años van de mayor a menor. Ya cuando estamos en la época del Señor Jesucristo en adelante, los números van aumentando. Por eso el año pasado fue el 2025 y estamos en el 2026. Por cierto que nosotros tenemos un calendario que es el calendario gregoriano y por cierto que tiene un error. Años después descubrieron que estaban equivocados, quisieron retroceder al nacimiento del Señor Jesús y a partir de ahí tomar como el año cero o el año uno a partir de ahí, pero cuando hicieron los cálculos se dieron cuenta que se habían equivocado, porque ya no lo cambiaron. Entonces lo tenemos, está mal, pero nos sirve de referencia. Pero volviendo al período persa, hermanos, ese empezó en el año 450 al 330 antes de Cristo. Mire qué sucedía en ese período. Dice, controlaron a Judá por 100 años. Permitieron a los judíos adorar a Dios y reconstruir el templo. Esos fueron los 4 períodos antes del nacimiento del Señor Jesús. Luego viene el período griego. El período griego es continuación del persa, del 330 al 166 antes de Cristo. Ahí es Alejandro, ay, me equivoqué, es Magno, lo copié mal. Alejandro Magno estableció el griego como idioma oficial. Por eso es que ustedes ven que en nuestro Nuevo Testamento nosotros creemos que originalmente fue escrito en griego, aunque el pastor Carlos lo ha explicado que no, que obviamente fue escrito en hebreo, pero que la primera lengua o el lenguaje más importante en esa época era el griego. Por eso el griego es la primera traducción, según él es la primera traducción. Aunque en todos lados, o la mayoría, le dice que el Antiguo Testamento es hebreo y el Nuevo Testamento es griego. Pero el pastor dice que el griego es la primera traducción. Esta es la razón. Porque Alejandro Magno lo estableció el griego como el idioma oficial. ¿Se recuerdan que en una época, pues tal vez no llegó al mismo nivel, pero era el inglés el que dominaba? Bueno, así era en esta ocasión. Dice, permitieron a los judíos adorar a Dios por un tiempo, pero luego apareció un hombre que se llamaba Antíoco Epífanes, que se les opuso. Este hombre hizo desastres en el templo, hasta sacrificó cerdos, animales que eran abominables. Vámonos al periodo 3 para que lo podamos entender. Hay un periodo que se llama Macabeo. Los macabeos eran judíos. Ese empieza en el año 166 al 63 antes de Cristo. Y aquí es el sacerdote, porque eran judíos. Hay un sacerdote que se llamaba Matatías, se rebeló contra Antíoco, logrando la liberación por 100 años.
Este, luego viene el periodo romano, que es del año 63. En el año 63 dice, ellos conquistaron todo el mundo conocido. Les voy a poner un mapa para que lo puedan ver. Los romanos conquistaron todo el mundo conocido, pero esto es lindo que lo entendamos, hermanos, porque uno piensa que eso es algo malo, y la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Entonces vean qué cosa más linda, porque dice, conquistaron todo el mundo conocido según el plan de Dios. Ese fue el plan de Dios. Ellos prepararon el mundo para la llegada del Evangelio, construyendo caminos y rutas que permitían viajar por todo el imperio con seguridad y rapidez. Establecieron paz y orden en todo el imperio, aquí se me quedó, en todo el imperio romano, bajo el gobierno de Augusto César. Entonces, cuando el Señor Jesús nació, están bajo el imperio romano. Pero el Señor permitió eso y así es como Dios actúa, porque ellos tuvieron mucha inteligencia. De hecho, por si ustedes no saben, nuestro Código Civil, que es copia de otros países, pero al final viene siendo copia del Código Civil de Roma. Tenemos muchas cosas que nuestros códigos civiles en América Latina le copiaron al Imperio Romano. Entonces aquí el Señor, según la Escritura, estamos viendo que fue el plan que Dios tuvo porque ellos prepararon el mundo que se conocía hasta ese entonces con caminos, con rutas. Fue más fácil para que el Evangelio fuera esparcido. Esos fueron los 4 periodos antes del nacimiento del Señor Jesús. Estos son los mapas. Mire, este es el imperio romano en tiempo de Cristo. Y un poquito más claro, el imperio al cierre de la época apostólica. Eso es ya cuando había muerto el Señor Jesús. Este es el primero y este es el segundo, hermanos. Si ustedes pueden ver todo el mapa, perdón, se me asustó, perdón. Si ustedes pueden ver el mapa del Imperio Romano, hermanos, el Imperio Romano en tiempos del Señor Jesús abarcaba España. Esta parte se llamaba Galia. Mire todo lo que abarcaba, hermanos. Abarcaba España, obviamente Italia, donde está Roma. Todo esto era de ellos. Miren todo lo que abarcaba. Les estoy marcando ahorita todo lo que está en un gris más fuerte. Todo esto abarcaba esto que le estoy marcando aquí ahora, abarcaba aquí donde dice Cartago, parte de África, parte de Egipto. Mire todo lo que abarcaba. O sea, era bastante lo que abarcaba en tiempos del Señor Jesús. O sea, ellos habían tenido un dominio increíble. O sea, todo lo que les acabo de subrayar aquí y lo que es gris más claro es ya en la época apostólica. Todavía se crecieron un poquito más. Se crecieron un poquito más aquí, se crecieron un poquito más aquí, un poquito más aquí, un poquito más aquí, un poquito más aquí. O sea, lograron crecer un poquito. Pero ven, la primera parte era extenso el imperio romano. Eso era en tiempos del Señor Jesús. Eso había llegado hasta Judea. El imperio romano había llegado hasta ellos. Vamos a ver quién era el que gobernaba en tiempos que nació el Señor Jesús. Les voy a hablar ahora del contexto geográfico. Y esta es la única enseñanza donde les vamos a hablar de mapas y de contextos geográficos y todo. A partir de aquí nos vamos con pura Biblia, pero necesito que lo podamos ver. El primer contexto, hermanos, es Judea. ¿Qué era Judea? Para que lo entendamos cuando estemos estudiando los 4 evangelios, vamos a estudiar Judea. Judea, dice, era una zona montañosa. Los líderes religiosos vivían allí y se consideraban superiores al resto. O sea, ellos vivían en una zona muy especial. Era una zona donde vivían, dicen, los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos. Todos ellos vivían en ese lugar. Había otra zona que es la zona de Galilea, zona hermosa y fértil. Aquí vivió Jesús los 3 años de su ministerio. Hay otra área que se llama Samaria. Samaria era todo lo contrario, dice, eran despreciados por los judíos por ser mestizos, tanto en su raza como en su religión. Hubo un gobernador, no lo recuerdo ahora, que lo que hizo fue a los samaritanos, que eran judíos, a los samaritanos les mandó a otra nación
para que se mezclaran y estos samaritanos, estos judíos sí se mezclaron con ellos. Por eso los judíos no los querían. Si ustedes recuerdan al Señor Jesús, generalmente cuando hablaba de algo, ponía de ejemplo a los samaritanos y eran los samaritanos a los con los que ellos no se juntaban. No se juntaban precisamente por la mezcla. Recuerdan que en el Antiguo Testamento hay cosas donde el Señor no quiere que haya mezcla. Obviamente en el Antiguo Testamento estaba hablando de cosas físicas, materiales, como las telas, la tela de lino con el algodón no se podían mezclar. Y hay muchas cosas que no mezclaban en el Antiguo Testamento. Pero realmente la aplicación es que nosotros no nos debemos mezclar con las cosas del ocultismo, no nos debemos mezclar con las cosas del paganismo. Hay una aplicación espiritual, pero eso por eso eran los samaritanos. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesús se desvió a Samaria? Para los judíos no pasaban por Samaria, tenían que agarrar un camino un poquito más largo, y menos que en Samaria el Señor Jesús hablara con una mujer. Y la cuarta región, hay una región que se llama Perea. Y dice, provincia al este del Jordán. Muchos viajeros judíos pasaban por allí para ir a Galilea para evitar pasar por Samaria. Era mucho más largo. Yo ahorita les muestro el mapa, pero ya vimos nosotros ahorita los 4 períodos antes del nacimiento del Señor Jesús. Estamos en el periodo romano, que es el último. Y ahora lo que estamos viendo ya no son los periodos, estamos viendo las áreas geográficas en tiempos del Señor Jesús para que podamos entender esto. La próxima semana que Dios mediante ya entremos al anunciamiento del nacimiento del Señor Jesús. Eran 4 áreas. Aquí les traje yo un mapa. Esto, hermanos, aquí está Judea, que es donde sucede la historia del anunciamiento, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Está también Galilea. Déjeme ver porque esa no la traje marcada, pero sé que la vi en algún lugar. Déjeme ver si la miro ahora. Déjeme ver. Samaria la encontré, está aquí. Y Perea está. Ah, Galilea está aquí. Aquí está Galilea. Mire, aquí está Galilea. Y me falta Perea. Perea está aquí. Aquí está Perea. Estas eran las 4 regiones donde vamos a estudiar los 4 evangelios. De nuevo, Judea era la zona montañosa. Judea es esto que estamos viendo aquí. Esto es Judea. Luego dice Galilea, era una zona hermosa, fértil, y ahí fue donde pasó el Señor Jesús sus 3 años. Eso fue en Galilea. Y nosotros podemos ver que Galilea está aquí. Aquí está Galilea. Luego se lo borro. De ahí dice que Samaria era el lugar donde no les gustaba pasar, porque esta fue la gente que se mezcló, Samaria. Y por último, Perea. Por eso tenía que bordearla. Se los borro para que ahora ya ustedes lo puedan ver. Judea, Samaria, Perea y Galilea. Estos son los 4 territorios principales en los evangelios para que lo podamos tener presente en los estudios bíblicos. Ahora sí, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Quiero que por favor lean conmigo Lucas 1 del 5 al 15. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Recuerden que ellos son sacerdotes, entonces tienen que ser levitas, son de las hijas de Aarón, son levitas. Aarón, Moisés y María eran hermanos, hijos de Leví, son levitas, son los sacerdotes. Versículo 6. Ambos, noten esto, ambos, o sea que ambos, Zacarías, el esposo, y Elizabeth, la esposa. Zacarías dice en el 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, eso lo vamos a explicar todo, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso.
Ustedes ya saben, hermanos, que el incienso representa las oraciones. Justo aquí les está diciendo, y este es el intermedio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y dice que a la hora del incienso, la gente que estaba haciendo, orando, o sea, tenían una hora para orar. Es lo mismo que nosotros deberíamos tener también, una disciplina para la oración. Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. O sea, Zacarías, perdón, está ministrando en el lugar santo, en el lado del incienso. Y dice en el versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Eso es en el lugar santo. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Todo esto lo vamos a ver en detalle. Continuemos en el 16. En el 17, perdón, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Vamos a ver qué es eso. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, dijo Zacarías al ángel. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Esto no fue bueno, pero luego lo vamos a explicar. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta de entre los hombres. Antes de estudiar eso, como empezamos con Lucas 1:5, dice, hubo en los días de Herodes. Entonces yo quiero explicarles quién era Herodes. Herodes realmente, hermanos, era un título. Herodes está en griego y significa héroe. Entonces ese era el título. Porque aquí les puse en la diapositiva, ¿por qué había un rey? Porque Herodes era un rey en Judea que no era israelita. ¿Por qué los judíos tenían a un rey que no era israelita? Porque recordarán del Imperio Romano. Hermanos, el Imperio Romano, para poder dominar, tenía sus representantes en todos los lugares que ellos habían conquistado. Entonces, ellos tenían en Judea a un representante de ellos. Realmente Herodes era idumeo, eso no es judío, era un gentil, pero él supuestamente había adoptado supuestamente había adoptado la religión judía, pero los judíos no lo querían porque realmente era un rey títere de Roma. Y además de eso, él cobraba los impuestos y hacía muchas atrocidades. Entonces, los judíos a él no lo querían, pero él era el rey que el imperio romano les había puesto. Realmente se mencionan, aquí les puse tres, pero hay un cuarto, Herodes, que era nieto. Este es el primero, hermanos, el que está aquí es el primero. Se llama Herodes el Grande. En época de Herodes el Grande fue que nació el Señor Jesús. En época de Herodes el Grande es que nace Juan el Bautista. Es aquí cuando dice, perdón, aquí cuando dice, y hubo en día de Herodes, rey de Judea, es este Herodes el Grande, en este tiempo. Se le llamaba el Grande porque fue el primer Herodes que hubo, ese era como el título de la familia, fue el primer Herodes que hubo, pero este Herodes hacía cosas muy grandes, construcciones grandes, por eso le llamaban Herodes el Grande. Él fue
Él fue el de la matanza de los niños cuando los magos llegaron buscando al Señor Jesús que había nacido, y él fue el que ordenó la matanza de los niños, este Herodes el Grande. Este Herodes el Grande gobernó hasta el año 4 antes de Cristo. Luego viene un hijo de él que se llamaba Herodes Arquelao, que este fue gobernante de Judea. Este gobernó del 4 al 6 después de Cristo. Realmente solo gobernó 2 años y murió. Y gobernó entonces otro hijo de Herodes el Grande que se llamaba Herodes Antipas. En este fue cuando el Señor Jesús estuvo en su ministerio, era este Herodes. Este Herodes fue el que mandó a matar a Juan el Bautista. Recuerdan que Herodes tenía una esposa que se llamaba Herodías de Herodes y que era la esposa de su hermano, y Juan le había señalado ese pecado de adulterio y por eso lo habían mandado a traer. Entonces fue justo con este Herodes Antipas que fue que murió el Señor Jesús. Ya el hijo de este, no recuerdo ahora el nombre de este Herodes, pero ya el nieto es el que persigue también a los apóstoles. Pero en los tiempos del Señor Jesús eran estos los tres Herodes que existían, para que podamos tener más o menos la línea del tiempo con los Herodes y la vida del Señor Jesús. Esta es la parte que nos importa del estudio. Hermanos, ¿quién era Zacarías y quién era Elizabeth? Lean por favor conmigo. Vamos a retomar los pasajes por partes y yo se los voy explicando. En Lucas 1, 6, 7 dice, a pesar, porque me llama la atención, hermanos, a pesar de que tuvieron 400 años de silencio de parte del Señor, cualquiera se hubiera podido corromper, cualquiera se hubiera podido apartar de los caminos del Señor. Y esta pareja siguió guardando sus mandamientos. Lean, por favor, en detalle cómo vivían su vida. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Irreprensibles es que nadie tiene nada que señalarle, ni porque estornudó mal, ni porque no había nada que señalarles. Era gente piadosa, era gente bondadosa, era gente que se había entregado al Señor. Nadie, hermanos, nadie les podía señalar nada, por eso eran irreprensibles. Dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos, no algunos, no, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Miren qué clase de personas eran. Y hermanos, eso es exactamente lo mismo que el Señor espera de ustedes y de su servidor, que todos nosotros caminemos de una manera justa e irreprensible, guardando los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, los preceptos de Dios. Eso es lo que el Señor espera para nosotros. Miren lo que dice en el 7. Se los anoté porque es importante. Hay un pero. Aunque ellos caminaban rectamente delante del Señor, tenían un pero no en ellos. No dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Les quise hacer el énfasis, porque hermanos, muchos de nosotros en el cristianismo actual, en el cristianismo moderno, muchos de nosotros queremos caminar bien, pero si el Señor nos complace en todo lo que le pedimos. No, si el Señor nos da todo lo que nosotros estamos deseando en nuestro corazón, entonces ahí sí nos guardamos y nos santificamos. Ellos eran irreprensibles en los mandamientos, a pesar de que no tenían hijos. Luego les voy a explicar cómo era para el pueblo de Israel ser estéril en esta época. Era algo demasiado duro, demasiado fuerte, era algo vergonzoso, era algo humillante. Pero a pesar de eso, ellos seguían caminando, porque hermanos, sí es cierto que se necesita fe para esperar un milagro de parte del Señor. Se necesita fe, hermanos, definitivamente que sí. Pero hermanos, hay una fe más grande, una fe más fuerte, una fe más robusta. Seguir caminando con Dios a pesar de que los milagros no han venido. Eso se necesita de una fe diferente. Ya no es la misma fe. Esta pareja, estas dos personas, ellos tenían una fe más fuerte, más grande, porque siguieron caminando con el Señor a pesar de que no vino su milagro, a pesar de que ella era estéril, a pesar de que tal vez se burlaban de ella, ellos seguían caminando y guardando. Hermanos, no debemos amar al Señor por lo que nos da,
Debemos amar al Señor por lo que Él es. Él es bueno, Él es santo, Él es justo. Si algo hoy nosotros no tenemos, como en el caso de ellos, Dios sabe que no lo necesitamos. Si algo no tenemos es porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Debemos tener esa confianza, pero no debemos amar a Dios por los dones, por los regalos, por los beneficios que Dios nos da. No, el Señor merece que lo amemos por lo que Él es. Él es bueno, Él es santo, Él es justo, Él es recto, Él es misericordioso, piadoso. Esta era la clase de vida que tenía Zacarías y Elizabeth. Y eso a mí me reprende, hermanos, pero a la vez me exhorta a caminar con el Señor, a pesar de que pudiera tener alguna carencia en el camino. Ellos vivían en santidad. Entonces yo les quiero mostrar algunos versículos bíblicos, dos realmente. Primera de Pedro 1 del 14 al 16, que dice acerca de la santidad. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, hermanos, no vivamos de acuerdo a los deseos que teníamos cuando no éramos cristianos. No, no vivamos de acuerdo a esos deseos mundanos, a esos deseos carnales. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, o sea, el Señor Jesús es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. No santo en algunas cosas, hermanos. No, no, santos en la iglesia, eso es fácil los días domingo, hermanos. No, no, seamos santos en los negocios. Santos el día domingo, pero también el día lunes, el día martes, miércoles, toda la semana, todo el tiempo. Hermanos, nosotros tenemos que ser santos 24/7. No se vale que seamos santos solo en la iglesia. No se vale que seamos santos solo cuando estamos en estudio bíblico. No, tenemos que ser santos siempre. Por eso dice en el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, el cristianismo no es un club social. El cristianismo es una conducta de vida, es un camino. Nosotros debemos vivir cristianamente todos los días de nuestra vida. No somos cristianos cuando nos ven nuestros hermanos de la iglesia, no somos cristianos todo el tiempo. El otro día platicaba con alguien y me dice, mire, en el trabajo en el que yo estoy, nadie es cristiano, pero me lo está diciendo con dolor, con pesar. Y le dije, qué lindo, qué bendición que usted es el único cristiano ahí, porque usted es una luz para esa gente que está en tinieblas. No, usted quisiera trabajar en un lugar donde hayan cristianos, véngase a trabajar a la iglesia. Le dije, porque aquí todos somos cristianos. ¿Dónde es más importante que trabaje un creyente? ¿En un lugar donde todos somos faros, todos somos luces? ¿Dónde cree que es mejor trabajar? ¿En el aposento alto, en medio de los 120? ¿O en un lugar donde no hay luz? Obviamente es un lugar donde no hay luz. Para eso es que el Señor nos levanta, para que nosotros podamos ser luz y alumbrar a los que están en tinieblas. No, cuando el Señor Jesús se desvió a Samaria por una mujer que no tenía luz. ¿Dónde era importante? En Samaria, ahí no había luz. Así es que, hermanos, el Señor nos está pidiendo que nosotros seamos santos, pero en toda nuestra manera de vivir, en toda. Aún junto con el vecino que no me trata bien, con el vecino que a veces comete atropellos o agravios. El Señor espera que yo sea santo, porque hermanos, hay gente que no tiene Biblia, aunque generalmente casi en todos los hogares diría yo que hay Biblias, pero hay gente que no tiene Biblia. Usted y yo somos las únicas Biblias que ellos van a ver. Ustedes y yo somos las únicas Biblias que ellos tienen abiertas, viendo nuestra conducta. Y nos vamos a comportar mal y no vamos a tener una vida santa. No estamos cumpliendo con el mandato del Señor. Versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Tenemos que ser santos en el colegio, en la universidad, no estar copiando, hermanos. Eso no sería santidad. Ah, somos cristianos. Ah, yo dirijo la alabanza, pero estoy copiando y estoy sacando mis papelitos con las respuestas. No. Ah, o soy el director de la oración. Sí, pero hago mis negocios dando sobornos. No, hermanos. Aquí dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esta gente, hermanos, esta gente eran santos en su manera de vivir, aún con su escasez, aún en su pobreza, aún con sus carencias, ellos vivían una vida santa. Por eso le dije, no quise saltarme esta lección.
Segunda de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Para que seamos santos debemos tener el temor de Dios. La Biblia dice que el temor de Jehová es la sabiduría. No estamos hablando de miedo, es diferente, no. El temor. El temor es el respeto, el temor es la reverencia que le debemos tener al Señor. Y eso es lo que nos perfecciona a nosotros en santidad, si tenemos ese respeto a las cosas santas. Si cuando estamos en la iglesia para adorar al Señor, para recibir la palabra del Señor. Si estamos en la iglesia con el celular, revisando WhatsApp, revisando, viendo redes sociales, no estamos teniendo respeto. Eso es falta de reverencia. Nunca nos va a hablar el Señor así. ¿Qué nos va a decir el Señor si no le estamos dando nuestra mente, nuestro corazón? No le estamos dando nuestra alma, nuestras fuerzas al Señor. No le estamos amando con todo lo que somos. Aquí por eso dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Les quise poner este versículo para que entendamos de qué manera se perfecciona la santidad cuando tenemos reverencia. Ese es el temor, reverencia al nombre del Señor. Les anoté el significado del nombre Zacarías. Zacarías viene de la palabra 21:48, que se las anoté aquí, que sería secaría, que significa, miren, vean esto hermoso, significa Jehová ha recordado. Valga la redundancia, recuerden ustedes que Zacarías significa Jehová ha recordado, recordar, recordar, que no se les olvide porque lo necesitamos en esta misma lección. ¿Qué significa Elizabeth? Elizabeth viene de una palabra hebrea que es la 472, y la 472 es Elisheva. Mírenlo, miren qué hermoso el significado. Dios que cumple su palabra, Dios que cumple sus pactos, Dios que cumple sus promesas. Miren qué nombres más especiales los de esta pareja. Uno se llama Jehová recordado y la otra se llama Dios que cumple su palabra. Dios ha recordado su palabra y la cumple. Y aquí vamos a ver nosotros entonces con esto. Quiero que estudiemos qué significa lo del turno del sacerdocio. Lucas 1 del 8 al 10 dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Vamos a ver qué es eso. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte. Vamos a ver qué es eso. Ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. Eso lo leímos a la hora del incienso. Aquí dice que había, hermanos, dice que había un sacerdocio que se tenía que cumplir. Entonces, esto nos lleva a el libro de Primero de Crónicas 24 del 1 al 5. Dice, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Desde el Antiguo Testamento viene esto. Mire cómo lo han cumplido. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos, dice, los hijos de Aarón que fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Fueron 4 hijos los que tuvo Aarón. Mas como Nadab y Abiú, recuerdan ellos, presentaron fuego extraño, mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, entonces solo quedó Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. O sea, de 4 hijos se quedaron solo 2 hijos, que fueron Eleazar e Itamar. Y David, ahí entra David, y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. O sea, David hizo que se dividieran en turnos. Versículo 4. Y el de los hijos de Eleazar, había más varones principales que de los hijos de Itamar, y lo repartieron así, de los hijos de Eleazar, 16 cabezas, o sea, tomaron 16 cabezas de casas paternas, de 16 príncipes. Esos eran de Eleazar e Itamar. Y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8.
O sea, tomaron 16 y tomaron 8. ¿Cuánto suma esto? Esto suma 24. O sea que en el año tenían que haber 24 turnos. Les repartieron pues por suerte. Por suerte es un sorteo, eso significa un sorteo. Le repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Entonces podemos entender, hermanos, que a Zacarías, estamos en Lucas del 1 del 8 al 10, dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de la clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, dice, en sorteo, ofrecer incienso en el santuario. Hermanos, esto es, si era 24 veces en el año, es cada 15 días que hacían este cambio de sacerdote. Y si eran tantos hijos, hermanos, lo más probable, eso es lo que dicen los teólogos, lo más probable es que le tocara una vez en la vida. Una vez en la vida era probable que le tocara servir. O sea, en este momento Zacarías está en el momento más feliz de su vida que le tocó ministrar en el santuario. No crean que él entraba cada rato, cada año. No, era por turno y esta vez en turno le tocó a él. Y estando adentro en el lugar santo, ministrando en el altar del incienso, fue que se le apareció el ángel. Este era el día más feliz de su vida. Una vez que vimos eso, vamos en el orden. Aquí les anoté, hermanos, que Dios no olvida ninguna de nuestras oraciones. Por eso les dije, les quería dejar esta lección. Lucas 1 del 11 al 14 continúa y dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo, alegría, y muchos se regocijarán con su nacimiento. Quiero que noten que dice, tu oración ha sido oída. No me quiero adelantar todavía, pero tengo que decirlo. ¿Por qué fue que dudó Zacarías? ¿Por qué fue que se quedó mudo? Se quedó mudo porque dudó. ¿Y por qué dudó Zacarías? Porque ya él y su esposa eran grandes de edad, ya eran ancianos. Yo pregunto, ¿ustedes creen que Zacarías, estando en el altar del incienso, le habrá pedido en ese momento por un hijo al Señor? ¿O es una oración que hizo cuando él era joven? La Biblia no lo dice, pero lo más probable, hermanos, si él dudó cuando el ángel le habló, es porque no la estaba pidiendo ahorita. Quiere decir que es una oración vieja. Esta es la parte que más me toca. Hermanos, aún hay oraciones que todavía Dios no nos ha contestado. Es probable que hayan oraciones que nosotros hicimos hace mucho tiempo y que el Señor todavía no las ha respondido, pero las va a responder un día. Les anoté algo que encontré y que me pareció muy hermoso. Dice, Dios oye nuestras oraciones aun cuando solo somos capaces de orar con nuestras lágrimas. ¿Se recuerdan de Ana? Ana era solo un gemido. Ya no estaba articulando palabras, ya no eran palabras en su idioma. Ella solo estaba gimiendo, llorando. Y muchas veces nuestras oraciones han sido así. Y esta es la parte que a mí me fortalece. Hay oraciones que yo ya dejé de hacerle al Señor, que se las hice hace mucho tiempo. El Señor no me las contestó. Y dejé de pedirle al Señor. Pero esta parte, al recordarlo, me ayuda a decir, hermanos, al Señor no se le olvidan nuestras oraciones, al Señor no se le olvidan nuestras peticiones. Para el Señor sigue siendo una oración, aunque sea una lágrima. Les voy a contar una cosa muy sencilla, no de las oraciones que ya dejé de hacer, no, una oración muy sencilla. Cuando estábamos con mi esposa pasando una época, que me han oído mencionarla, una época económica muy difícil, nunca se me olvida que el día de Navidad yo en mi trabajo tenía que ir a un centro comercial, a un mall, y en una tienda vi una corbata. Hermanos, esa corbata apenas costaba 15 quetzales. O sea, 15 quetzales son $2, diga usted, $2. Pero en esa época no podía comprarla. Y nunca se me olvida que solo la vi en la vitrina y solo pensé,
cómo me gustaría tener esa corbata, porque solo tengo dos para ir a la iglesia. En la iglesia, gracias a Dios, usamos camisa blanca, porque no tendría tantas para cambiarme y la gente notaría que es la misma, pero como es blanca, 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 ¿verdad, hermanos? Qué lindo. Pero yo decía, me miro puro retrato con dos corbatitas que tengo. Y esa Navidad vi, me recuerdo esa corbata y yo solo pensé, cómo me gustaría comprar esa corbata, pero no, no tengo 15 quetzales disponible porque todo el dinero es para pagar deudas, para pagar, pagar, pagar. Eso lo vi como el 24 de diciembre, como a las 3 de la tarde que todavía andaba trabajando. Esa Navidad, que siempre tenemos servicio de Navidad en la iglesia, gracias a Dios, nunca se me olvida que llega una hermana muy linda, la hermana Leti Galvez, la mencioné en mi última prédica, que era un cañón espiritual. La hermana Letita era muy linda. Llega ese día con una bolsa y me dice, mira, me dice, hoy, 24, decidí ordenar toda la ropa que dejó mi esposo cuando murió. Me dijo, el esposo había muerto hacía como 3 meses. Y mira, me dijo, encontré estas corbatas y te las traje para ver si te sirven. Ay, hermanos, yo solo para llorar y dije, Señor, una corbata te había pedido. Solo deseaba una corbata y ni siquiera oré, ni siquiera le dije, Señor, dame una corbata, por favor, te lo suplico. No, solo pensé. Solo dije cómo me gustaría tener una corbata porque me miro puro retrato con las únicas dos que tengo. Y el Señor me mandó, no sé si eran como 10 o 15 corbatas, hermano. Había una que me encantó tanto que le di tan duro que hasta se rompió, hermano. Parecía retrato, pero porque era la que me gustaba mucho. Lo que les quiero decir es, hay oraciones que no parecen oraciones y el Señor concede los deseos de nuestro corazón, hasta de las cosas más pequeñitas. Entonces yo por eso no me quise saltar esta enseñanza porque aquí podemos ver cómo le dice en el versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Sí, pero es probable que esa oración la habían hecho ellos cuando estaban recién casados, 1 año de casados, 2 años de casados. Pero ya a estas alturas ya no están orando por eso, porque por eso él tuvo, él no confió en la palabra que le dio el ángel Gabriel, porque ya no lo esperaba, ya hasta se le había olvidado a él, pero a Dios no se le olvida nada. Así es que hermanos, Dios no olvida ninguna de nuestras oraciones. Quiero reforzarles que el Señor sí escucha nuestras oraciones. Quiero que por favor lean conmigo Jeremías 29 del 11 al 13. Vean esto hermoso. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. 12. Entonces me invocaréis y tendré y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Siempre que hagamos una oración honesta, una oración genuina, el Señor nos va a escuchar. Si hoy no nos ha contestado, puede ser porque todavía no sea el tiempo, porque el Señor tendrá mejores planes para nosotros. Y Dios puede contestar sí, y puede contestar no, y puede contestar todavía no es el tiempo. Lo que el Señor conteste está bien para nosotros, pero no dejemos de orar, no dejemos de presentarle nuestras necesidades, nuestras peticiones al Señor. Yo le oro, como le dije, y hay cosas por las que yo ya no he orado, ya tengo ahora que repasaba, digo, hay cosas por las que yo no he orado. Oraba mucho por la salud de mis hijos, hay cosas que ya no he orado, como que me conformé, como que pensé, bueno, Dios tal vez no quiera hacer el milagro, pero esto me motiva a volver a orar y a volver a decir, Señor, si ya aprendí mi lección, si no te ofende, querría sanar a mis hijos, por favor. Si eso me va a ayudar a caminar. Pero si tú no quieres, tú vas a escoger lo mejor para mi vida. Bendito sea tu santo nombre. No te amo por lo que tú me das, te amo por lo que tú eres, Señor, y tú eres bueno. Y yo te amo porque tú eres bondadoso, Señor. Y aunque en esta vida no me des lo que yo estoy esperando, con el privilegio de conocerte y que tú me transformes a mí, estoy agradecido, Señor. Vean que aquí dice, oraréis a mí y yo os bendeciré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es lo que el Señor espera, que lo busquemos con todo el corazón. Segundo de Crónicas 14, perdón, 7, 14 al 15. Es una cita conocida. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Hermanos, Dios sí escucha nuestras oraciones. A Zacarías y a Elizabeth no les contestó antes, les contestó en el tiempo del Señor. Usted no sabe cuál es el tiempo del Señor. No deje de orar. Yo mismo me incluyo en esa exhortación. Volvamos a orar por las cosas que orábamos antes. Les anoto este salmo hermoso que es el 37:4 que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Solo tenemos que deleitarnos. Como Job, que dijo, Dios dio y Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Como Pablo, que dijo, he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendigo al Señor cuando estoy en un monte y bendigo al Señor cuando estoy en un valle. Bendigo al Señor cuando estoy en un monte y cuando estoy en un valle, porque no estoy enamorado del monte, no estoy enamorado del valle, estoy enamorado del Señor Jesús. Amo al Señor Jesús y así es que a donde el Señor me quiera llevar, yo lo seguiré. Y estos son los que han vencido, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Así es que, hermanos, dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa eso que Juan venía en el poder en el espíritu y el poder de Elías? Les hice aquí un cuadrito para poderles explicar esto, que es muy importante. Sé que hay algunas dudas con relación a esto. Lucas 1 del 15 al 17, ven que lo vamos leyendo de continuo. Porque será grande, está hablando de Juan el Bautista, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Ahora recuerden, hermanos, Elías no murió. Elías es uno de los dos personajes que no ha muerto. Así es que no puede ser una reencarnación, porque Elías no ha muerto, ya partiendo de ahí, porque mucha gente dice, era el espíritu". No, aquí dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Yo les explico. ¿Para qué? Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor a un pueblo bien dispuesto. Aquí les explico en este cuadro, en el cuadro morado superior derecho. ¿Qué es eso que viene en el espíritu? Se refiere al mismo impulso profético, la inspiración divina que movía a Elías y ahora mueve a Juan. Eso significa en el espíritu, pero no es exactamente que sea el espíritu de Elías, porque ya les dije, Elías no murió, entonces su espíritu no es que se quedó ahí esperando ver como una reencarnación, no, no significa, solo se refiere al impulso profético, a esa inspiración divina. ¿Qué significa en el... Les borro aquí para no confundir. ¿Qué significa en el poder? Indica la autoridad espiritual y la eficacia de su mensaje para transformar los corazones. Eso significa cuando dicen el poder de Elías, indica la autoridad espiritual y la eficacia de su mensaje para transformar los corazones. Aquí les borro para no confundir de nuevo. Dice, no es reencarnación. Quiero que sepa que la reencarnación no existe, es una mentira del diablo. Desafortunadamente, la mayoría de los judíos creen en la reencarnación. Desafortunadamente, yo tuve contacto con la comunidad judía por años y ellos me hablaban de la reencarnación, pero eso no está en la Biblia. Dice, y eso, por eso es que en el libro de Hebreos, que se cree que fue Pablo el que lo escribió, ahí dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está hablando de que no existe la reencarnación. Dice, no es reencarnación, sino continuidad de propósito. Es el mismo propósito. Dios levanta a Juan con la misma unción que caracterizó a Elías. Eran personajes semejantes, ministerios semejantes, valor semejante, carácter semejante, en testamentos diferentes, uno en el Antiguo y uno en el Nuevo Testamento. Aquí les tengo a Elías y aquí les tengo a Juan el Bautista y el paralelo espiritual.
Uno, Elías llamó al arrepentimiento y confrontó la idolatría. Eso lo ven en Primero de Reyes 18. Juan el Bautista, aquí está, predicó el arrepentimiento y denunció el pecado. Eso lo encontramos en Mateo 3. ¿Cuál es el paralelismo? Ambos restauraron la relación del pueblo con Dios, ambos. Por eso se parecen. Por eso es que dice de esa manera, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Dos, Elías dice, firme, valiente, solitario, dependiente de Dios. ¿Se recuerdan que Elías se enfrentó contra Jezabel y los profetas de Jezabel? 450 de Aser y 400 de Baal, 850 profetas, y porque Dios fue el que le dio la victoria. Juan el Bautista, austero, profético, sin temor de los poderosos. Otro que no le tuvo miedo a Herodes, que le dijo, estás en adulterio con la esposa de tu hermano. O sea, los dos hombres tenían valor. ¿Cuál es el paralelismo aquí? Espíritu de obediencia y pureza. Ambos tuvieron ese espíritu de obediencia y de pureza. Tercera característica. Juan prepara el corazón de Israel para volverlos a Dios. Dije mal, Juan no, es Elías, perdón. Ahora Juan prepara el camino para el Mesías. ¿Ven que el trabajo es semejante, es similar? ¿Y cuál es el paralelo espiritual? Ministerio de restauración y de preparación. Aquí les queda esto en el material que les envié para que podamos entender qué significa el espíritu y el poder de Elías. Continuamos, hermanos. Juan el Bautista no bebió vino ni sidra. ¿Eso qué significa? En Números 6:3 están dando la indicación. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo, que significa apartado para Jehová, para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Hermanos, esto lo que representa es el gozo por las cosas materiales. Esto es lo que representa. Por eso vemos aquí en el Nuevo Testamento que dice en Efesios 5, 18, 20. No os embriaguéis con vino. Está dando la indicación. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Disolución es pleitos, contiendas. En lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y está con mayúscula, o sea que es el Espíritu Santo. ¿Recuerdan qué decía de Juan el Bautista? No beberá sidra, perdón, ni vino ni sidra. Será lleno el Espíritu Santo desde el vientre. Porque dejó el vino y la sidra, no buscó el gozo de las cosas materiales, de las cosas terrenales. Entonces Dios le dio al Espíritu Santo. Y lo mismo nos ofrece el Señor a nosotros en Efesios 5:18. De nuevo, de corrido dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, se lleno del Espíritu, hablando, mire cómo es ser lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando estamos nosotros llenos del Espíritu Santo, solo sale alabanza, solo sale gratitud, es lo que dice aquí, dando siempre gracias por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que muchos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para cambiar nuestro discurso. Por cierto, el pastor Carlos predicó este domingo, ya cierre su boca y de quejarse. Bueno, aquí les viene el complemento. La única manera de cerrar la gran boca que tenemos y quejarnos tiene que ser cuando somos llenos del Espíritu Santo. Podemos verlo. Juan el Bautista no bebió ni vino ni sidra, porque eso representa el gozo que nos pueden dar las cosas materiales y terrenales. El Señor espera que nuestro gozo no esté puesto en lo terrenal, que nuestro gozo esté puesto en el nombre del Señor, en la sangre de Jesús, en su palabra. Esas son las cosas que nos provocan gozo. Y la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, nuestra fuerza, que nos ayuda a seguir caminando. Esta parte es linda que la veamos, hermanos.
lo que le pasó a Zacarías. La incredulidad lo dejó mudo. Quiero que lo veamos en Lucas 1, 18, 22. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Recuerdan que alguien dijo eso también en el Antiguo Testamento? Eso lo dijo Sara. Y hasta se rió. Y el Señor le dijo, ¿por qué te reíste? Y ella, no, no me reí. Y a la edición todavía le mienten a Dios. Si hay gente que le quiere mentir a Dios no se le puede mentir. No, sí te reíste, le dijo el Señor. Pero en su misericordia, de todas maneras, le concedió tener un hijo, aunque ella tuvo una risa de incredulidad. Pero aquí fue más severa la reprensión. Ah, por cierto, la próxima semana, cuando estudiemos el anuncio del nacimiento del Señor Jesús, vamos a ver que María, la Virgen, también hace una pregunta. Solo que ella no dice en qué conoceré esto, no, ¿cómo será esto? Su pregunta no era de duda, estaba preguntando el cómo. Aquí Zacarías está preguntando en qué conoceré, o sea, dame una señal, porque no creo, porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Entonces, continuamos y les explico. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras. ¿Cuántos meses pasó mudo? 9 meses, las cuales se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario y les hablaba por señas y permaneció mudo. Escribió, aquí les puse una figura, que él escribió cuando dice, ¿qué nombre le pondremos? Y como no podía hablar, entonces puso Juan. Y cuando Juan nació, entonces volvió a hablar. Y cuando habló fue solo para bendecir el nombre del Señor. Hermanos, la incredulidad nos deja a nosotros mudos. Es que si no creemos en la palabra de Dios, ni siquiera la vamos a compartir, ni siquiera la vamos a hablar. Eso es. Ahora, ¿por qué Dios fue tan severo con Zacarías? Con María lo vamos a ver la próxima semana. No hay severidad, ni la regañan, ni la reprenden, porque ella, para que sepan, se los anticipo, no se sabe exactamente la edad de María, la madre del Señor Jesús. Pero los estudiosos consideran que podía tener entre 15 y 17 años, que era la edad en la que se casaban en esa época, en estas latitudes, entre 15 y 17 años. Era una joven. Este es un hombre anciano de la tribu de Leví, conocedor de la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Que al que más se le da, al que más se le da, ¿qué dice? Más se le demanda. Por eso a él sí lo reprendieron, porque a estas alturas del partido él no debió haber tenido ninguna duda, no debió tener incredulidad, porque él conocía al Señor, predicaba al Señor, ministraba al Señor, ya de una edad avanzada, tenía años de servir, se había santificado, había guardado los mandamientos del Señor, había guardado sus estatutos, había caminado en santidad, no debió haber dudado. Por eso a él sí lo reprendieron y lo dejaron mudo. Como les digo, no pasa con Sara y no pasa con María. Pero esto es la incredulidad. Hermanos, Dios cumple su palabra. Si Dios habla, Dios va a cumplir su palabra. Usted solo confíe en Él. Que ahorita todavía no ha sucedido, espérese. Dios tiene su tiempo. En su momento, Dios le va a cumplir lo que Dios le habrá dicho, le habrá prometido. Vamos a leer esto que es quitar la afrenta ya para finalizar. Lucas 1, 23, 25. Vean esta parte que es hermosa también. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Ese es Zacarías cuando terminó. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta. Les puse entre corchetes que la palabra afrenta significa desgracia. Pero dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. No dice delante de Dios o entre Dios, no, entre los hombres. Eso quiere decir que los hombres señalaban severamente a una mujer que era infértil, a una mujer estéril, a una mujer que no podía tener hijos. Los hombres, los seres humanos, la señalaban, hombres y mujeres.
no solo varones, hombres y mujeres la señalaban. Eso no está escrito en la Biblia. No dice que alguien que era estéril es una persona que es desfavorecida de parte del Señor. No, para nada. La Biblia no lo dice. Por eso aquí aclara. Se dignó a quitar mi afrenta, mi desgracia, entre los hombres, porque eran los hombres los que la juzgaban, eran los hombres los que la tachaban a ella. Y Dios le quitó su afrenta, le quitó su desgracia, le quitó su vergüenza. Hermanos, sigamos siendo fieles al Señor. Dios en su momento nos dará la respuesta. Y si Dios quiere contestar sí, bendito sea su santo nombre. Quiere contestar no, bendito sea su santo nombre. Va a contestar más tarde, bendito sea su santo nombre. Dios escoge lo mejor para sus hijos. Si usted deja sus elecciones en las manos del Señor, Dios siempre va a escoger lo mejor para usted. Así es que, hermanos, esta era la enseñanza que no me quería perder de Juan el Bautista. Espero que hayamos aprendido algo. Los quiero invitar a orar. Número uno, lo voy a poner así, número uno y número dos. Número uno, quiero que le demos gracias a Dios porque el Señor recuerda todas nuestras oraciones. Aunque nosotros las hayamos olvidado, al Señor no se le olvidan. Y lo segundo es que le vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir en santidad a pesar de lo que estamos viviendo. Elijamos por el Señor, escojamos por Dios. Un día recibiremos la recompensa. Aunque la recompensa no venga aquí en el cielo, aquí en la tierra, un día vendrá y la recibiremos en el cielo. Así es que los invito a orar. Señor Jesús, una vez más te damos gracias en esta noche. Señor, te damos gracias por el privilegio de conocerte, el privilegio de verte, el privilegio, Señor Jesús, de amarte. Señor, en esta pequeña lección hemos aprendido que tú no te olvidas de ninguna de nuestras oraciones, aún aquellas oraciones que salieron como un llanto, aún aquellas oraciones que salieron con lágrimas de nuestros ojos, Señor, tú las has recordado. Y tú tienes una redoma, Señor, para todas nuestras lágrimas. Las lágrimas que salen de nuestro corazón con gratitud, las lágrimas que salen de nuestro corazón con arrepentimiento, o aquellas que salen por el dolor ajeno, Señor. Pero tú tienes una redoma. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias, porque tú recuerdas todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades. Tú eres un Padre bueno, un Padre justo, que te complaces en hacer el bien. Así es que te damos gracias, Señor, porque tal vez nosotros hemos olvidado las oraciones que hicimos, pero tú no las olvidas, ninguna, Señor. Y por otro lado te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en santidad, así como Zacarías, así como Elizabeth, Señor, que aunque tengamos alguna carencia, que no le pongamos atención a lo que nos falta, que le pongamos atención a lo que nos sobra, que le pongamos atención a todo lo que tú nos has dado de tu parte, Señor, que nos has dado, Señor, para que podamos caminar en esta vida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo. Recordamos que tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y sí queremos verte, no solo en el cielo, sino aquí en la tierra. Aquí queremos verte, verte en tu palabra, verte en los milagros, verte en todos tus hechos, Señor. Queremos caminar contigo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bendito seas por siempre, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén.